Cómete. Con el permiso de sus rostros, sus corazones, de los guardianes protectores y dueños de este lugar, con el permiso de las energías, de los 4 elementos aquí presentes, pues yo quiero agradecerles el haber emprendido esta pequeña ceremonia. Es salud. Es el tercer día de actividades como grupo, como Calpulli, como familia. Estamos aprendiendo, ¿no? Tampoco es hacer las cosas ya de un solo golpe, ¿no? Hay que darle tiempo, pero sobre todo no dejar de echarle ganas, ¿no? No seguir aprendiendo. Yo soy muy agradecido con todos ustedes, el verme reflejar en sus rostros, en sus corazones, ¿no? Es algo muy bonito, algo muy padre, algo único. Faltaron hermanitas, pero esperemos que el próximo domingo vuelvan a integrarse con nosotros. Esperamos la llegada de más personas, ojalá que se integren más personas. Todavía hay lugares, por si conocen a alguien que esté interesado o interesada, hagan saber que aquí estamos. Muchas gracias a nuestra hermanita Berenice. Es que tengo una amiga que se llama creo que me extraña. Muchas gracias, hermanita, nos ofrendó el Tlalmanali, ¿no? Le quedó muy bonito. Hoy estrenamos, ¿no? Ya ahí vamos poco a poco, ¿no? Poco a poco vamos aumentándole al Calpulli para que siga creciendo. Gracias a todos ustedes por haber traído sus ofrendas de fruta y de flores. Al final de cuentas, la ofrenda, la Tlalmanali, ¿no? Independientemente que simbolizan los 4 elementos aquí presentes en esta tierra, independientemente de que simboliza los 4 rumbos, ¿no? Los primeros 4 rumbos cósmicos, independientemente que representa el fuego central, el viento, el agua, la tierra, realmente esto es un reflejo de todos ustedes. Entonces, mientras haya abundancia